Bueno, hermanos, en la mañana de hoy vamos a estar introduciendo un tema que por muchos es conocido ya, pero que siempre es pertinente repetirlo, reenseñarlo, si es que se puede utilizar esa expresión, pero es el tema de la devoción a Dios. Esta palabra devoción junto con la palabra devoto es utilizada, hermanos, en un sinfín de circunstancias. No se crea, hermanos, que solamente es en el ámbito de tipo religioso, sino aún hasta en el ámbito humanístico se utiliza términos como devoción, fervor, entusiasmo, todo eso para dar ejemplo de lo que es la intensidad de ejecución que tienen las personas que militan en cada una de estas ideologías, de estas creencias, de estos movimientos. El tema, como dije, lleva por título Introducción a la devoción. Posteriormente el pastor va a estar desarrollando de manera más amplia otros tópicos referentes a esto. En esto de introducir el tema de la devoción, quisiera dirigirme con dos objetivos que se pudieran cumplir en esta mañana. Y es, uno, hermanos, introducir el tema, es decir, que ya sepamos que desde hoy vamos a estar hablando de esa temática, devoción. Y con la introducción de este tema, despertar interés. Si usted es una persona que no conocía el tema, lo que queremos es que tenga interés por eso. Y si es una persona que ya conocía el término y las implicaciones de él, bueno, despertar el interés en que lo siga escuchando y lo siga practicando. Y en segundo lugar, el objetivo es promover y estimular dentro del grupo de hermanos de esta congregación la práctica de la devoción, o como se le dice en otros contextos religiosos, la práctica de la piedad, se le llama de esa manera, devoción o piedad. Bien, en esta mañana vamos a tener un pequeño bosquejo. Yo había pedido que pudieran proyectar dos archivos. Hay otro ahí, hermano. Sí. Bueno, vamos a ver si pudiese proyectar el archivo del bosquejo, pero en esta mañana vamos a dividir esta introducción en cuatro partes, hermanos. La primera parte es la introducción y definición del término y todo lo que tiene que ver con devoción. La segunda parte, hermanos, es hablar del cómo tener devoción a Dios. Más abajo, hermana, a ver si, exactamente, ahí, del cómo tener devoción a Dios. Y vamos a darnos cuenta que para tener devoción a Dios, según la Biblia, amerita que nosotros involucremos todo nuestro ser. En tercer lugar, que el por qué. Bueno, ya que sabemos cómo tener devoción, ¿por qué hay que tener devoción? Bien, entonces ahí vamos a ver que se nos está diciendo que tenemos devoción, primero porque es una forma de agradecer a Dios la bondad que Él nos ha dispensado, que también es por el hecho de que Cristo murió por nosotros, y en tercer lugar porque fuimos redimidos, fuimos pasados de un tipo de esclavitud o servidumbre a otra, de la esclavitud al pecado a la esclavitud o servicio a Dios. Y en último lugar, ya una conclusión breve referente a este tema de introducción a la devoción. Entonces, siguiendo con esto, mis hermanos,
quiero pues decirle algunas cosas referentes. Ahora sí, el otro archivo, hermano. Ahí vamos a estar hablando de la introducción, la definición del término devoción, y vamos a estar mostrando algunas imágenes nada más para ir viendo lo que es las expresiones pues de este término. El concepto de devoción, hermanos, tiene su origen, como casi toda palabra que nosotros usamos en castellano, tiene un origen latino, es decir, que viene del latín y que se trata de una manifestación de una emoción. Cuando usted es devoto o tiene devoción a algo, según el origen latino de la palabra, usted está manifestando una emoción. O sea, usted está involucrando los sentimientos respecto a esa creencia o a esa ideología que tiene. Entonces ahí vamos a ver que la palabra es emoción, y que también puede considerarse como un sinónimo de amor, de fervor y de veneración. Y pudiera ir pasando las otras imágenes, hermano. Por ejemplo, usted ve ahí una persona emocionada, una mujer, precisamente, bueno, no es la mejor de las imágenes, a lo mejor el novio se le declaró y ella está bien emocionada, pero una persona que demuestra devoción tiene expresiones como esta, ¿sí o no? También fervor, anterior a esa, hermana, fervor, la palabra fervor, ahí ven dos personas que están haciendo algo y hay como algo incandescente, ¿verdad? Como un calor, una candela ahí. Bueno, la palabra fervor precisamente deriva de todo este contexto de devoción, pero tiene que ver con algo que está ardiendo, de algo que está hirviendo. Cuando usted es ferviente es porque usted está quemándose por algo. Y precisamente las personas devotas a cualquier tipo de ideología demuestran ese ardor, ese calor. Y también veneración, no sé si por ahí, veneración. Ahí tenemos, por ejemplo, la imagen de un rey que tiene un súbdito, un grupo de súbditos inclinándose a él. Bueno, hermanos, viendo lo que es la definición de este término, devoción, cuando usted es devoto a algo, usted demuestra veneración. Mire, eso no lo tiene ni que esconder. De manera natural usted se va a inclinar a esa práctica, a esa ideología o a esa creencia. Este término hace referencia a la entrega total a una experiencia mística. Ahora vamos a hablar en términos de tipo religioso. Este término hace referencia a la entrega total a una experiencia mística, generalmente relacionada con la fe teísta, es decir, con la creencia a Dios. Entonces, vamos a ver tres ejemplos aquí. Uno del catolicismo romano, otro del cristianismo conservador, y en última instancia mencionaré algo respecto al cristianismo no tan conservador, carismático, pentecostal, etcétera, referente a eso. Pero en el ámbito del catolicismo romano, el término hace referencia a lo que es devoción popular. Por ejemplo, nosotros aquí en Panamá sabemos de la celebración en octubre, el 21 de octubre, se celebra la fiesta del Cristo Negro de Portobelo. Entonces, usted va a encontrar expresiones como que la devoción popular al Cristo Negro de Portobelo no reconoce límites. La gente realiza largas peregrinaciones con tal de llegar hasta su ermita, y no solamente peregrina caminando, peregrina arrastrando las rodillas, peregrina echándose vela, o sea, la vela derretida en su cuerpo, porque dice que eso es una manda, un voto que está haciendo para manifestar esa veneración o esa devoción. Y dentro del catolicismo romano vamos a ver, hermanos, que la devoción se dirige precisamente a las imágenes, a las estatuas, a los ídolos que ellos mantienen en sus capillas o en sus templos. Además de esto, hermanos, la siguiente,
también es ejemplo de experiencias de predicadores evangélicos. Y voy a tomar el caso de un predicador evangélico del siglo antepasado, del siglo XIX, del siglo XVIII, perdón. De 1900 y tanto, llamado Evan Roberts. Evan Roberts era un predicador del país de Gales, en las Islas Británicas, y cuando él predicaba el evangelio a los mineros de carbón en Cardiff, antes de predicarles, él oraba de tal manera que, según las palabras de él, él decía que los paría para poder convertirlos al evangelio. Esa persona que está ahí, era un predicador ferviente, empezó a tener algún tipo de ansiedad por la gente de su país, y él veía que los mineros, así mismo como entraban a las minas, salían sucios, pero internamente. Y él decía, él decía que después de cada día de labor, él los reunía a ellos en una casa y les compartía el evangelio, pero él se dio cuenta que esto ni por aquí ni por acá, no estaban tan cansados que no escuchaban. Al final dijo, yo voy a tener que pasar todo el día orando para cuando ellos regresen, les predico. Y ahí se dio el famoso avivamiento de Gales, donde las personas convirtieron las tabernas en lugares de adoración y servicio a Dios. Eso fue algo impresionante. Pero entonces aquí estamos viendo una experiencia de un predicador que quería compartir el evangelio, que las almas se convirtieran, y él demostraba devoción durante todo el día, porque todo el día lo ocupaba orando, y en las tardes, ya casi de noche, cuando los reunía, les compartía el evangelio, y hubo mucho fruto. Adicional a esto, hermanos, eso no está en las gráficas, así que no lo van a poder ver, pero sí hay un tipo también de devoción dentro del cristianismo actual, que es el cristianismo neopentecostal, donde las manifestaciones de devoción son un poco dudosas y aún hasta peligrosas. Pero también vemos que estas personas revientan en risa, revientan en llanto, se tiran al piso, se contorsionan, quedan con la ropa más sucia que tuvieron cuando llegaron al lugar de reunión, pero de manera muy particular para ellos eso significa tener devoción. Aquí en este momento no estamos haciendo juicios, simplemente mencionando dentro de esta amplia gama de experiencias de tipo teísta lo que nosotros encontramos. Pero también, hermanos, cuando una persona se entrega de forma constante e irrevocable a algún culto u obra relacionada con la vida religiosa, se dice que es un individuo devoto. Eso lo podemos ver en el Islam. Los islámicos son personas que, así como pueden reunirse en la mezquita, así mismo sacan una espada y te traspasan. Y sin embargo, uno ve, posterior a eso, hermana, uno ve un islámico en su casa o en la mezquita haciendo las demostraciones de devoción que el Corán les dicta. Y él está totalmente entregado a eso. Él en su devoción, él aprende que así como le ora a Alá, también él puede ir contra los infieles. Entonces este tema, hermanos, vamos a ver que tiene un amplio espectro, en el cual nosotros obviamente nos vamos a ubicar en el que tiene que ver con lo que la Biblia nos dice. También, hermanos, el origen de este concepto se encuentra relacionado con la cultura griega. Nosotros somos, por cultura, nosotros somos grecolatinos. Tenemos cosas que heredamos de los griegos y que llegaron a nosotros precisamente porque también nos vinieron a través de los latinos, de las lenguas y de los pueblos que se generaron a partir de Roma. Entonces, la devoción, según la cultura griega antigua, era una forma de piedad dirigida, y escuchen bien, dirigida hacia los padres. La devoción era una forma de, como dije,
de piedad dirigida hacia los padres. Y por eso vemos en la actualidad que no está mal cuando alguien o un hijo dice que él siente una profunda devoción a sus padres. ¿Por qué? Porque uno de los orígenes del término devoción se aplicaba precisamente a eso. ¿Y cómo se manifestaba? Bueno, los hijos debían respetar y amar a sus progenitores y al final de los días de estos procurar cuidarles hasta que murieran. Y ese cuidado involucraba que les mantuvieran en todo el sentido. Ahora bien, ya finalizando esta introducción, con el tiempo, ya por extensión de este significado, el concepto comenzó a usarse en sentido religioso y también a referirse a las prácticas de fe piadosa, no obligatoria. Es decir, cuando hablamos de piedad no obligatoria, era precisamente aquellas prácticas religiosas en donde nadie nos dice que tenemos que hacerlo, sino que voluntariamente lo hacemos. Es decir, nos paramos temprano y ocupamos buen par de horas orando, leyendo la Biblia y teniendo algún tipo de devocional. O también separando una parte del día para compartir esa palabra, ese evangelio con otras personas. A eso nos referimos. Una persona devota para nosotros ya en el tiempo actual es aquella que dedica tiempo, o sea, lo aparta, sin que le estén diciendo a orar, a compartir el evangelio y a practicar lo que leyó en la Biblia. Actualmente la noción de devoción también sirve para hacer referencia a la inclinación, hermana, inclinación, ahí usted ve a dos orientales inclinándose el uno al otro, y afición. Ahí es el Barça, así que gracias a Dios que no está el pastor aquí, hubiese reventado en enojo. Pero imagínense, la inclinación que vimos anteriormente y la afición, eso es demostración de devoción. Hay gente en España, por ejemplo, yo sé que hay gente que cuando los partidos son a las 7 de la noche, desde las 3 de la tarde están en los estadios. Se llevan hasta los hijos. Y cuando el partido termina, ya casi de madrugada, se van a comer. Y llegan a la casa como a las 3, 4 de la mañana, hermano. Eso es devoción. Algunos son tan devotos que hasta quedan peleando con los hinchas del otro equipo. Ahora bien, ¿por qué no traer cada una de estas connotaciones que hemos estado apuntando al ámbito nuestro, al ámbito del cristianismo? ¿Por qué no ser tan devotos así, tan fanáticos, tan aficionados como los hinchas de algún equipo de fútbol o de baloncesto? Me acuerdo en mi juventud, bueno, todavía soy joven, pero cuando estaba más joven, yo era fanático de los Bulls de Chicago. Y el que no tenía un pantaloncito o un suéter que decía Chicago Bulls no estaba en nada. Porque te miraban hasta mal, te decían, no estás en la moda, ponte tú. ¿Sí o no, Roberto? Tú que eras basquetbolista. Y aquí el hermano Ricardo. El que no tenía las Air Jordan no estaba en nada. Eso era, aunque usted no lo crea, por lo que nos dice el término devoción, nada más que un deporte. Ahora, como les dije, nosotros, habiendo hecho esta introducción, vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice referente a eso. Vamos a ver cómo tener devoción a Dios, hermanos. Y como bien apuntamos en el bosquejo que apareció al inicio, la única manera de tener devoción a Dios es con todo nuestro ser. Y yo les quiero pedir que estemos buscando Proverbios capítulo 3, versículo 9. Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice lo siguiente. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos.
Este versículo es parte de la exhortación a la obediencia. El escritor de los Proverbios, que muchos dicen fue Salomón, está exhortando al que lee esto a que obedezca, a que no solamente lo tenga en su mente, sino que lo lleve a la práctica. Entonces, ¿qué nos está diciendo el proverbista respecto a esto? ¿A qué obedezcamos qué? Bueno, dice que seamos obedientes en cuanto a la honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Aquí se está hablando, y palabras claves para entender este versículo es honrar bienes, primicias y frutos. Cuando hablamos de honrar, nos estamos refiriendo, hermanos, a la misma palabra que en el Nuevo Testamento se utiliza como gloria. Es decir, cuando uno honra, uno está teniendo en alto a algo o a alguien. Y cuando hablamos de bienes, se está refiriendo a las posesiones, a lo que usted tiene, a lo que ha ganado, a lo que ha acumulado. Las primicias, los primeros frutos. Y obviamente el fruto no hay que explicarlo. Entendamos frutos como lo que nace de la tierra y también todo el producto del trabajo de uno. Nuestro ser, hermanos, nuestro ser, cuando demuestra su apego a Dios o devoción, lo hace facilitando de manera preferencial lo que tiene, sus posesiones, lo mejor de ellas. Y la pregunta que pudiese resaltar en este momento es, ¿quieres demostrar y saber cómo ser devoto a Dios? Entonces haz lo que este verso comunica. Reconoce la supremacía de Dios entregándole lo mejor que tienes. Entregándole, como bien dice, tus bienes y las primicias de ellos. Hermanos, mire, hay gente, y utilizando nuevamente el ejemplo del fútbol. Panamá, gracias a Dios, no es un país futbolero como los otros. Pero hay gente que contrae deudas enormes para poder seguir al equipo durante toda una temporada. Y después no tiene cómo pagarla. Bueno, ahí es donde vienen entonces las consecuencias como de robo y demás, y estafa, porque revenden los boletos y hacen tracalería y demás. Pero nosotros debemos, así como hacen muchos en el ámbito deportivo, comprometer pues nuestras posesiones en todo el sentido. ¿Por qué? Porque Dios merece esa honra, merece esa gloria. Si no se la damos para glorificarlo a Él, para honrarlo a Él, no estamos siendo devotos, no estamos involucrando nuestro ser. Estamos nada más de los labios para afuera. Y esto es importante que se entienda, hermanos. Aquí debemos tener claro que la entrega total de nuestro ser se manifiesta por el desprendimiento de nuestras posesiones o bienes. Gracias, hermano. En segundo lugar, en esto de con todo nuestro ser, también vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, un pasaje conocido. Muchos hasta de memoria lo pueden decir. Pero Romanos 12, 1, ¿qué dice? Romanos 12, 1 dice lo siguiente. Y lo leo para ustedes. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Volvemos a determinar en este texto lo que son las palabras claves que queremos poder hilvanar para darle sentido a esto. Bien, las palabras claves, ¿cuáles van a ser? Presentar, sacrificio, vivo, santo, agradable y culto racional. ¿Qué hay con esto? Bueno, hermanos, el apóstol Pablo está haciendo de manera magistral una comparación de la devoción nuestra a Dios con el sacrificio que se hacía en el templo.
¿Qué hacía el que iba al templo a presentar algo, a ofrecer algo? Bien, lo presentaba, es decir, tenía que ser una víctima sin defecto, sin tacha, de lo mejor del rebaño. Se lo daba al sacerdote, y el sacerdote, ¿qué hacía? Lo sacrificaba, lo mataba. Y luego, después que derramaba la sangre, ese cordero, esa víctima era quemada. Ahí es donde viene el término inmolar. O sea, se le quemaba la grasa y la carne, y lo que quedaba era para consumo del sacerdote. Ahora, como les dije, Pablo está haciendo una comparación. Él está hablando que nuestros cuerpos, nosotros lo presentamos como si fuera una víctima ante el Señor. Dice, presentar vuestros cuerpos en sacrificio. Lo único que usted no hay con un cuchillo y se va a estar degollando, porque él habla de sacrificio vivo, con su vida, y con la vida de cada uno de nosotros, que está expresándose a diario. Usted está presentándose delante de Dios como esa ofrenda para adorar a Dios que se hacía en el templo de Israel. Pero entonces dice que es un sacrificio vivo, santo, es decir, un sacrificio totalmente apartado, totalmente dirigido hacia Dios. Una vez David, creo que fue, que dijo algo, y espero decirlo bien, dijo, no daré sacrificio a Dios que no me cueste nada. Eso lo dijo David. Porque los sacrificios que no cuestan nada no sirven. Si el sacrificio a usted, o el mío, no es vivo, no es santo, no lo haga. Si ese ofrecimiento de vida no es con estas características, mis hermanos, no lo haga. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a aceptar. No lo va a aceptar. Y ahí entonces estará entredicho el compromiso de nuestra alma y la devoción en ese aspecto. Miren, no crean que Pablo lo dijo como un asunto poético. Pablo lo dijo de una manera muy directa, obviamente utilizándolo como ejemplo, pero fue precisamente para golpear la conciencia de las personas que estaban escuchando esto. Si nosotros seguimos leyendo en el capítulo 2, él va a decir, no os conforméis a este siglo. Primero le dice que ofrezcan su cuerpo con estas características, luego les dice, no se conformen. Entonces, creo que no es tan poético lo que le está diciendo, es algo directamente fuerte. Hermanos, nosotros queremos tener devoción a Dios con todo nuestro ser. Entonces sepamos que de la única manera de hacerlo es como lo dice este texto. Y por último habla de culto racional. La palabra culto que se utiliza aquí, al igual que el término racional, hace la diferenciación entre aquellos cultos irracionales o cultos totalmente extáticos que habían en la época también, donde la persona iba a los templos de los ídolos y quedaba en un éxtasis, quedaba dando vuelta como marioneta y no sabía qué es lo que había pasado. No sabía. Al final, si se había acostado con alguna sacerdotisa, bueno, eso era lo único que recordaba. Pero algún beneficio de tipo espiritual no tenía. Entonces, el culto nuestro, que se está refiriendo y que lo está comparando con el sacrificio aquel del templo, debe ser algo, hermano, que usted piense, medite y que sea consciente de él. Ninguna persona puede ser devota y aficionada a algo si es simplemente por fanatismo. Tiene que involucrar su mente, su intelecto en eso. Bien. Y en tercer lugar, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, en el contexto del pasaje donde Pablo habla de glorificar a Dios
en el cuerpo. Dice así 1 Corintios 6:20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este pasaje nosotros recordemos que se nos hablaba de que decía Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Decía además de eso que el cuerpo no era para fornicación, es decir, el cuerpo era para Dios, así como también el vientre nuestro era para la comida. Entonces él decía, ¿cómo tú le vas a dar gloria a Dios? Utilizando tu cuerpo para lo que es. Aparentemente en esa época la gente nada más pensaba en sexo. Y pensaba que le daba uso al cuerpo, practicando el sexo. Miren, le voy a contar algo, pero eso que quede aquí. Yo una vez pude escuchar a un estudiante que andaba diciéndole al otro, hey, usa tu cuerpo. Pero yo estaba así. Yo, ¿qué le dirá? Usa tu cuerpo, usa tu cuerpo. Cuando empezó a desarrollarse la conversa giraba en el hecho de que, hey, no desaproveches la oportunidad que tienes con la muchacha esa, usa tu cuerpo, es decir, ten relaciones sexuales. Cuando dijo eso a mí por casi me dio un faracho, hermano. Yo digo, ¿cómo puede ser posible que estos niñitos ya estén teniendo ese tipo de distorsión en cuanto al uso de su cuerpo? Bueno, pero no me debía haber extrañado, hermano, porque la Biblia obviamente habla de un contexto donde la gente estaba simplemente utilizando sus cuerpos para cultos idolátricos donde habían ese tipo de actividad sexual. Entonces, hermanos, en este contexto que estamos viendo de glorificar a Dios con el cuerpo, es donde Pablo al final termina en el versículo 20 diciendo, porque, o sea, no debes hacer nada de eso, porque habéis sido comprados por precio. Es decir, tú no eres dueño de tu cuerpo. Y eso que la gente dice por ahí, que muchos utilizan hasta para abortar ahora, yo soy dueña de mi cuerpo, por lo tanto, yo voto, elijo, yo lo aborto. Bueno, eso es falso. Que la misma Biblia dice que no es así. Nosotros los cristianos no somos dueños de nuestro cuerpo porque hemos sido comprados. Los mundanos tampoco, porque son propiedad de otro ente, de otro ser, que es el diablo. Entonces, viendo esto, hermanos, que habemos sido comprados por precio, dice entonces, glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, y reafirma lo que hemos estado diciendo, los cuales son de Dios. Hermanos, mire, este cuerpo que usted tiene, con una tonalidad particular, con rasgos particulares, con tamaños, espesores y demás, tanto el cuerpo ese como el alma que usted tiene, o el espíritu, no le pertenece a usted porque usted no los hizo, le pertenecen a Dios. ¿Cómo usted va a involucrar su ser en devoción a Dios, sabiendo y entendiendo que usted va a poner o va a tener uso de algo del cual usted no es dueño, que eso es de Dios? Y porque es de Dios, entonces usted debe utilizarlo para hacerle devoto. Y hermanos, y esto es algo tremendo, porque si examinamos las palabras que están aquí, la palabra comprado es una palabra griega que es agorazo, y miren lo que significa literalmente, ir al ágora o ir al mercado. Y el ágora o el mercado era el lugar que en Grecia y en esa época se usaba para vender, y se usaba para vender todo tipo de cosas, hasta esclavos. Entonces, el lugar donde nosotros fuimos comprados, precisamente en el ámbito espiritual, fue un lugar donde habían esclavos, gente perdida, gente sin propósito, sin destino, como nosotros. Mis queridos hermanos, nosotros debemos glorificar. Y miren, la palabra que ahí se usa es glorificar.
doxa o doxazo, rendirse o reconocer los atributos y actos de Dios. ¿Con qué? Con la parte física y con la parte no física, con todo su ser. Entonces, viendo pues, hermanos, que tenemos cómo tener devoción con nuestras posesiones, con todo el ser, y además entendiendo que nuestro propio ser no es propiedad nuestra, entonces ya podemos continuar y saber por qué debemos tener devoción. Mucha gente dice, pero ¿por qué yo debo tener devoción? ¿Por qué yo debo tener todo ese tipo de prácticas? Eso de estarse levantando temprano y apartando tiempo para orar, eso yo creo que no tiene sentido. Bueno, a lo mejor no tiene sentido porque no se ha entendido lo que anteriormente se ha estado diciendo, que está en juego, que está involucrado el ser suyo, el cual no es suyo. Bien, como dijimos y continuamos con esto, ¿por qué tener devoción a Dios? Habíamos dicho que por la bondad de Dios. Y quisiera pues, mis hermanos, que me estuvieran acompañando, sí, en Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Yo quisiera pedirle al hermano Ricardo, a ver si usted nos puede leer ese texto. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24. A ver, mi hermano, ¿qué dice? Pero los exhorto a temer el Señor y a servirle. Pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Muy bien, gracias, hermano. ¿Usted qué versión leyó, hermano? Nueva versión internacional, muy bien. Al igual que la nueva versión internacional, en la versión Reina Valera se habla y dice Samuel en su discurso al pueblo, en uno de sus tantos discursos al pueblo, dice solamente, ya finalizando, dice solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Cuando nosotros se nos exhorta a temer a Dios, a servirle, porque hay que considerar lo que Él ha hecho, la palabra considerar es teniendo en cuenta lo que ya ha pasado. ¿Y qué cosas el hebreo de esa época podía tener en cuenta y recordar como cosas grandes de Dios? La creación, el diluvio, el paso por el Mar Rojo. Oiga, cuando ellos entraron a la tierra prometida, ellos libraron un montón de guerras en desventaja, y en todas, a excepción de una, que fue por el asunto de Acán, pero en todas vencieron. Entonces Samuel le dice, y ven acá, yo les tengo que decir a ustedes una serie de cosas, y se la digo, pero dice, solamente temed a Jehová y servirle, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Es la misma exhortación que se nos debe hacer a nosotros, sí. Porque ninguno de nosotros puede decir que Dios no ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Nada más ahorita escuché los testimonios. Nada más el hecho de estar vivo, hermano, eso es una cosa muy grande. Si usted y yo pudiéramos asegurar que mañana vamos a estar vivos, seríamos Dios. Pero como no somos Dios, entonces tenemos que demostrarle a Dios esa devoción por la gran bondad de habernos hecho vivir de nuevo, por la gran bondad de habernos permitido tener un empleo, por la gran bondad de habernos permitido tener salud, por la gran bondad de habernos permitido cuantos beneficios innumerables hay. Mis hermanos, este tema de devoción es un tema importantísimo, que nos debe llamar la atención, que nos debe golpear. Casualmente ayer yo decía en medio de un grupo, o ayer o antes de ayer, no sé,
pero hablando de temas referentes a lo que es la enseñanza y predicación bíblica. Yo le decía, mira hermano, yo últimamente he estado considerando ser muy franco y abierto con las personas y no estarlas halagando para nada, le dije. Y yo le dije, miren, yo difícilmente sería el pastor de una iglesia numerosa. Yo si acaso tendría 2 o 3 gatos. Sí, porque en nada, hermano, y se los digo con honestidad, y eso lo digo aún hasta para conmigo, en nada estaría tirándole flores a los oyentes. Les estaría hablando precisamente conforme a como la Biblia nos habla, duro. Estuviera bajando a la gente de las nubes y poniéndoles a que pisen tierra y que vean realmente la realidad en la que están. Mis hermanos, esto es duro, pero debe ser dicho, debe ser anunciado y debe ser también recibido y aceptado por nosotros. También tenemos 1 Tesalonicenses capítulo 2:12. Le voy a pedir al hermano Azcárraga, por favor, que nos lea esto. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Y lea la versión que tiene, hermano, no se preocupe, que las versiones podrán ser diferentes, pero es palabra de Dios. A ver. Y os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Dice este pasaje, y os encargamos, está hablando Pablo, y os encargábamos, que anduvieseis como es digno, presten atención a esta palabrita, digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo, ¿qué está haciendo aquí? Está hablándole a la iglesia en Tesalónica. Una iglesia muy, muy noble, quiero que sepan, una de las tantas iglesias pobres que había en la región ¿cómo se llama? De Macedonia, gracias hermano. La región de Macedonia, la pobre región de Macedonia. Y miren lo que Pablo les dice a ellos, le dice en el versículo 12 que lo que él les encargaba, es decir, lo que él de manera regular les decía, era que anduviesen, que vivieran, que caminaran en la vida como es digno de Dios, es decir, como es propio de la persona a la cual se refiere. ¿Cómo debe ser nuestro actuar propio para con Dios? Hermano, tiene que ser requisito. Tiene que ser sin ambigüedad. Tiene que ser honesto. ¿Por qué? Porque Dios conoce todos nuestros corazones. Es más, tiene que ser un andar tan bueno porque no estamos dándoselo a una persona cualquiera, se la estamos dando al Creador. Entonces Pablo le dice que andemos como es digno de Dios, y en eso que Dios es digno, dice que os llamó a su reino y a su gloria. O sea, tras que es digno, tras que Él se merece todo, sin ningún problema, dándonos o quitándonos, el mismo Dios que es digno nos llamó a su reino y a su gloria cuando Él no tenía necesidad de llamarnos. Si alguno cree que tenía todo el derecho de participar en el reino de Dios, bueno, creo que puede prescindir de Dios. Pero ningún ser humano puede prescindir de Dios. Entonces, solamente eso, hermanos, nos debe llevar a nosotros a arrodillarnos, así como salía Evan Roberts pidiendo perdón a Dios por los mineros allá en Gales, o pidiendo perdón por el pecado de uno, o sabiendo que el cristianismo es algo que debe vivirse con convicción y no a medias tintas. Mis hermanos, esto es algo, como digo, y creo que se van a cansar de escucharlo mientras esté diciendo esto, es algo duro. Miren, no es ningún halago. No es ningún halago. Y cuando vemos a Dios recomendándonos la devoción, nos lo está diciendo de manera fuerte.
¿Qué otra razón tenemos nosotros de por qué darle a Dios devoción? Por la muerte de Cristo. Y quiero pedirle al hermano Rodney a ver si usted nos lee así con esa voz potente que tiene usted. 2 Corintios 5:15. Segunda de Corintios 5:15. Y por todo murió para que los que vivan ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Y todo este pasaje, miren, este hermano tiene, y dije que este hermano, sí, este hermano es tremendo, pero este pasaje tiene 20 y tantos de versículos con un contexto bien amplio, y el contexto de esto es el ministerio de la reconciliación, del cual Pablo era el comunicador. Nosotros vamos a ver que en este pasaje se nos habla de que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Eso es uno de los otros versículos que hay en todo este contexto. Con el ministerio de la reconciliación, cada vez que predicamos el Evangelio, nosotros le rogamos al mundo que se arrepienta y que se reconcilie con Dios. Pero en este versículo 15 nos dice Pablo que Cristo por todos murió para que ya, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió por usted. Entonces, hagamos lo que dice la segunda parte de este pasaje. No vivamos más para nosotros. Vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ya. No hay más nada que decir. ¿Y qué otra razón hay? Por nuestra redención. Nuestra redención. Y antes de entrar a esto, quiero explicar el término redención. Miren, el término redención es el mismo término que vimos anteriormente, que es comprado. Es el mismo, igualito. Lo único que en esta parte usaron comprar y en esta otra parte usan redención. Pero redimir y comprar es lo mismo. Es decir, pagar un precio para que uno pase de una servidumbre o de una esclavitud a otra, de una esclavitud mejor, de una esclavitud mala a una esclavitud mejor. La esclavitud del pecado a la esclavitud a Cristo. Entonces, entendiendo esto, volvemos a leer 1 Corintios capítulo 6, nada más que del versículo 19 hasta el 20, que dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué nos dice de diferente esto que ya leímos anteriormente, pero que ahora añadimos el versículo 19? Bien, lo que se añade es precisamente el hecho de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Y como dije, aquí se estaba refiriendo a la venta de enseres y de esclavos en el mercado. Bueno, el versículo 19 nos habla, primero, que producto de esa venta o esa compra, ya nosotros somos un lugar para que habite la presencia de Dios. Miren, usted sabe que una de las características, y eso una vez lo leí, del templo en Jerusalén para la época de Salomón y posteriormente en la época de la reconstrucción por Nehemías y Esdras y Zorobabel, es que a lo lejos se veía. Dice que si uno iba de madrugada e iba amaneciendo, iba apareciendo la luz del sol, el templo, como estaba recubierto de oro, dice que brillaba y tú sabías que estaba en Jerusalén ya. Sí. O sea, por ese efecto de reflexión de la luz.
Ahora imagínense nosotros, siendo un templo espiritual, deberíamos tener ese mismo brillo y reflejo. Hermanos, el templo era algo tan majestuoso que todo aquel que iba o pasaba por la región quería verlo, aunque no compartiera la fe, pero quería verlo porque era algo que lo impresionaba. Miren, mis hermanos, una de las cosas que nos va a hacer brillar es precisamente entender eso, que en nosotros habita Dios y que debemos darle culto a ese Dios. Que debemos darle culto, para que así, en el ámbito de nuestra vida, ese templo pueda brillar a distancia. Así como hacía cuando los peregrinos iban acercándose a la tierra. Entonces, hermanos, como resultado de no ser dueños de nuestro propio ser, pues fuimos liberados de la esclavitud al pecado y fuimos comprados para una mejor esclavitud, para un servicio amante a Dios. Debemos reforzar la idea de que debemos ser devotos. Debemos reforzarla. Debemos reforzar esa idea de ser aficionados, fanáticos, inclinados, veneradores, etcétera, de Dios. Hermanos, la devoción a Dios, del cual nosotros estamos apuntando ahorita y que va a ser desarrollada más ampliamente, es un privilegio. Mire, es un privilegio. ¿Por qué? Porque somos parte de un minúsculo y especial pueblo y podemos acercarnos a Dios con confianza, como dice el libro de Hebreos, que dice que pues acercaos confiadamente al trono de la gracia y alcanzaréis oportuno socorro. Y no vamos a ser fulminados por acercarnos a la presencia de Dios. Miren, en Isaías capítulo 6, ya con esto termino. En Isaías capítulo 6, versículo 5. Hermano Alex, usted me puede leer ese pasaje, Isaías 6, 5. Miren lo que dice. El 5, hermano. El 5. Entonces digo, ay de mí, que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo, que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Rey Jehová de los ejércitos. Amén. Esto que leyó nuestro hermano está en ese contexto de visión y llamamiento que tuvo Isaías cuando dice que en el año en que murió el rey Uzías, él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Tuvo una visión de Dios. Y en medio de esa visión, miren, lo que él resalta es que él debería estar muerto. Porque el que osaba estar de frente a la gloria de Dios era fulminado. Es más, yo creo que era desintegrado realmente. Pero nosotros sí podemos acercarnos a Dios sin ese perjuicio. A menos que estemos mal. Así que mis hermanos, con estas palabras introducimos el tema. El tema de la devoción. Pero hay tres cosas que ya para finalizar les quiero decir, hermanos. Uno tiene que ser ortodoxo con el tema. Es decir, tener una información buena, correcta, de lo que la Biblia dice referente a eso. No vamos a andar inventando cosas para practicar cosas raras. Debemos ser ortodoxos. Debemos de ser ortoprácticos, es decir, que toda esta buena información nos debe llevar a tener una buena práctica. Y además de eso, debemos ser ortopáticos, es decir, tener que eso nos produzca un buen sentimiento con todo esto. Hermanos, si no tenemos ninguna de las tres cosas, créanme que vamos a seguir siendo apáticos con eso de ser devotos a Dios. Bueno, mis hermanos, el Señor me los bendiga.